Buenas noches, mi nombre es Laura Marcela Díaz González y este video corresponde a la tarea número 1 de la asignatura Evaluación del Aprendizaje, en el que trataremos los conceptos de medir, evaluar y calificar. Iniciaremos por mencionar que, a pesar de que a veces se utilizan de manera indistinta, estos tres términos no tienen el mismo significado. Es más, aplicados en el campo de la educación, estos conceptos hacen referencia a procesos y tareas diferentes. Iniciaremos con el concepto de medir. Medir es el proceso por el cual se determinan las características o atributos de un objeto. Así como en nuestra vida diaria utilizamos diferentes herramientas de medición, en el campo de la educación utilizaremos escalas estándar que nos permitan conocer las características del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. De acuerdo a los lineamientos de cada país, una institución podrá diseñar e implementar una escala de medición propia. Por ejemplo, para medir el nivel de conocimiento de una lengua, se utiliza la escala provista por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Seguidamente tenemos el término evaluar. Es importante reconocer que la evaluación no hace referencia a un test o una prueba escrita, sino, por el contrario, a un conjunto de acciones que permiten verificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estas verificaciones tienen como propósito conocer en qué parte se encuentran los estudiantes para poder encauzar ese proceso a la consecución de los objetivos de la clase. Finalmente, tenemos que calificar hace referencia a la aplicación de los instrumentos de medición en aras de valorar el proceso de aprendizaje. Esta valoración no necesariamente se da de manera numérica y, como mencionábamos anteriormente, puede variar de acuerdo a los lineamientos de cada país. En Colombia, por ejemplo, se utiliza una escala de valoración que señala 4 desempeños: el superior, alto, básico y bajo. Entonces, tenemos que se miden los criterios, se evalúa el proceso y se califican los resultados. Nos surge aquí entonces la inquietud de cómo se debe evaluar. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es necesario reconocer 3 características importantes que debe tener la acción de evaluar. Primero, esta debe ser continua para poder ver los avances en el proceso de aprendizaje. Segundo, debe ser dinámica, de modo que le permita a los estudiantes hacer uso de sus conocimientos y habilidades en diferentes escenarios. Y tercero, la evaluación debe generar cambios positivos, no solo en el proceso de aprendizaje, sino también en el ejercicio de la enseñanza. Es así como podemos ver que, de acuerdo a la finalidad o a los agentes involucrados en la evaluación, esta puede dividirse en evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, o en heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación respectivamente. Iniciaremos con que, de acuerdo con la finalidad de la evaluación, esta puede dividirse en 3. La evaluación diagnóstica, que hace referencia a la búsqueda de saberes previos que marquen un punto de partida para el proceso de aprendizaje. Segundo, la evaluación formativa, que incentiva la reflexión y encamina el proceso, generando cambios positivos en el mismo. Y tercero, la sumativa, que busca determinar si se lograron las competencias u objetivos de aprendizaje. Ahora, de acuerdo con los agentes que participan en ella, tenemos la autoevaluación, que es la que realizan los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje, la heteroevaluación, que es aquella que hace referencia a la evaluación realizada por un agente externo, y la coevaluación, que hace referencia a aquella en la que participan tanto profesores como estudiantes para dar una retroalimentación al proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención.